Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del Drupal Day, que no va a hablar de Drupal, sino que va a hablar de Docker, que es una tecnología que, bueno, aplica un poco a todos los lenguajes de desarrollo, en particular a Drupal también, pero es una metodología que ha revolucionado el ciclo de desarrollo del software y cómo se despliega este software en producción. Entonces, antes de empezar un poco a hablar de Docker, me gustaría saber cuántos de vosotros habéis utilizado Docker o sabéis lo que es Docker. Vale, más o menos la mitad. Vale, pues bueno, la charla va a ser una introducción sobre todo a lo que es Docker y cómo utilizar Docker. Intentaré dar también algún detalle más avanzado para aquellos que conozcáis Docker. Y luego al final vamos a ver un caso de uso específico para sitios de hosting, como puedan ser hosting para Drupal. Veremos cómo podemos hacer uso de Docker para ese escenario. Entonces, bueno, antes de empezar, una pequeña introducción sobre mí. Mi nombre es Pablo y bueno, estudié aquí en Murcia. Soy de aquí de Murcia. Y bueno, a mitad de la carrera me fui a Madrid a terminar el doctorado en informática y luego he estado trabajando en startups que sobre todo funcionan en metodologías para automatizar el despliegue de aplicaciones en el cloud. Entonces, dentro de estas startups, en el último año estuve trabajando en una que se llama Tutun, que lo que trabaja es en la gestión o sea, en el despliegue automático y gestión de contenedores de Docker en la nube. Y bueno, Tutun ha sido comprada por Docker hace unos 2 o 3 meses más o menos y pues nada, ahora todos los de Tutun estamos ahí en Docker viendo un poco cómo ordenar todo lo que tienen, ¿no? Entonces os dejo aquí, bueno, las transparencias están colgadas en la página del Drupal Day, os dejo ahí mi información de contacto por si cualquier duda que os pueda surgir de Docker o cualquier cosa me podéis contactar sin problema. ¿Se me oye bien? Por ahí atrás también. ¿Sí? Vale, pues bueno, ¿qué entendemos por Docker? Pues Docker en realidad no es ningún avance tecnológico demasiado grande, es simplemente una interfaz de usuario muy sencilla para un concepto que ya existía de hace mucho tiempo, como son los Linux Containers, que se abrevian como LXC. Ya os digo, es un concepto bastante antiguo y que ya utilizaban grandes empresas como Google o como Amazon en producción, pero eran relativamente complejos de gestionar. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Docker con este concepto? Pues le ha dado unas APIs públicas para gestionarlo y ha hecho que sea muy fácil tanto crear un contenedor como distribuirlo en muchas máquinas, como luego lo que es la ejecución del contenedor propiamente dicho, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado cuando se ha facilitado el uso de los Linux Containers? Pues que han aparecido muchísimos más casos de uso que antes y la utilización de Docker ha sido bastante viral. Por ejemplo, ya os digo que los Linux Containers estaban prácticamente reducidos a entornos de producción y ahora con Docker, pues la utilización de Docker va desde el desarrollo hasta entornos de pruebas, hasta entornos de producción. Entonces, digamos que ha extendido el uso de una herramienta tan potente como los containers. El lema que suele utilizar Docker cuando sale el típico pantallazo de Docker es el Build, Ship and Run Any Application Anywhere. ¿Qué significa esto? Pues que Docker nos permite construir, que sería el build, una imagen de Docker, que una imagen de Docker puede representar cualquier distribución de Linux y cualquier lenguaje de programación. Ahora están trabajando en Windows también, pero bueno, eso es otra historia. El ship, que sería el subir esta imagen de Docker a lo que se conoce como el registro de Docker y que nos permite que esta imagen esté disponible para ser descargada en los ordenadores que queramos. Y el run, que sería que una vez que esta imagen la descargo en un ordenador donde tengo el demonio de Docker instalado o el Docker Engine, pues el run es que cualquier imagen de Docker, sea del lenguaje de programación que sea, puede ejecutar en cualquier máquina que tenga el Docker Engine instalado, ¿vale? Entonces, por eso lo de Any Application Anywhere, porque cualquier aplicación se puede dockerizar y una vez que está dockerizada puede correr sobre cualquier sistema operativo y sobre cualquier hardware, ¿vale?
¿Cuáles son los componentes de Docker? Pues bueno, aunque hay alguna cosa más, básicamente, no sé si se ve muy bien desde ahí, pero bueno, básicamente son tres. Es el cliente de Docker, el demonio de Docker y el registro, ¿vale? El demonio de Docker sería el demonio que instalamos en una máquina en concreto y es el que hace un poco toda la lógica. Es el que es capaz de construir una imagen, es el que es capaz de subirla a un registro, descargarla o ejecutarla, ¿vale? Entonces este es el que tiene toda la lógica de la gestión de contenedores. ¿Qué hace el demonio de Docker? Pues expone una API pública de tal manera que lo podemos gestionar de manera remota. Y la manera más común de gestionarlo es el cliente de Docker. El cliente de Docker es simplemente, bueno, el cliente de Docker sería cualquier aplicación que usara la API pública, pero normalmente se entiende por cliente de Docker a la herramienta de línea de comandos de Docker. Entonces, es una herramienta de línea de comandos con distintos comandos, pues para las cosas que hemos estado hablando, para construir una imagen, subirla al registro, descargarla, ejecutarla. Son todo comandos que son Docker Run, Docker Push, Docker Pull, ¿vale? ¿Y qué hacen? Pues se comunican con una máquina donde está el demonio de Docker corriendo y entonces la puedes gestionar de manera remota. Si estuviéramos hablando de un entorno de desarrollo, pues probablemente este demonio de Docker estuviera instalado en nuestro mismo ordenador o en un VirtualBox en nuestro mismo ordenador, pero el mismo enfoque nos sirve para gestionar un ordenador en producción. Simplemente hay que configurar el cliente para que hable con una máquina en Amazon o donde sea y pues todos los comandos que ejecutemos en la línea de comandos realmente se están ejecutando en la máquina remota, ¿vale? Y luego un componente fundamental que es, a mi juicio, lo que ha hecho que Docker tenga tanta aceptación, que es el registro. Bueno, el registro y cómo funcionan las imágenes de Docker. El registro es lo que vendría a ser pues, el GitHub para los repositorios de código, pues el registro de Docker es el GitHub para los repositorios de Docker, que los repositorios de Docker vienen a ser las imágenes, ¿vale? Entonces, digamos que es lo que nos permite subir nuestra imagen ahí una vez que ha pasado todo nuestro testeo de QA o de staging o lo que sea. Una vez que tenemos una imagen validada y funcionando, la podemos subir al registro y cualquier persona la puede descargar y utilizar, o en concreto nosotros en producción. Tanto Docker como el registro son proyectos open source. Luego lo que es Docker como compañía, pues ofrece soluciones comerciales sobre estos proyectos open source. Hay una versión de Docker que es el Commercial Supported que es de pago, pero bueno, que la mayoría de la gente utiliza la versión open source. Y para el registro pues tenemos el Docker Hub, que ya os digo es prácticamente el mismo concepto de GitHub, incluso el nombre está un poco copiado de GitHub. El método de pago funciona igual, imágenes públicas son gratuitas, imágenes privadas son de pago, y es un poco pues la manera de dar a conocer tu aplicación en la comunidad de Docker. Luego también tienen versiones para data centers privados y todo esto, pero bueno. Entonces, bueno, el Docker cliente, que es el que maneja el Docker Daemon, y el Docker registro, el registro de Docker para la distribución. Luego, una vez que hemos visto un poco la arquitectura de los componentes, ¿cuáles son las principales características de Docker? Pues son más, pero las tres principales son estas tres. Y es que es ligero, que es portable y que es inmutable. ¿Qué entendemos por qué es ligero? Pues bueno, un contenedor de Docker muchas veces se define como una máquina abstracta ligera, en el sentido de que da la sensación de ser un sistema operativo y una máquina independiente, pero es mucho más ligera que una máquina virtual porque el contenedor de Docker no lleva el sistema operativo incluido en la imagen. Entonces, para hacer eso utiliza conceptos del kernel como son los keygroups y los namespaces, que lo que te permiten es levantar un proceso con su sistema de ficheros independientes, su network independiente, su espacio de procesos y de usuarios independientes. Entonces, aunque son procesos corriendo sobre el mismo sistema operativo, la visión que hay dentro de ese proceso es que es una máquina independiente con todas sus interfaces de red y todo. Luego Docker, o sea, el funcionamiento por defecto es así, es un proceso totalmente aislado. Luego, cuando vas a ejecutarlo, tienes opciones para decir, pues no, este contenedor quiero que me utilice la red de la máquina o quiero que me utilice el espacio de procesos de la máquina, ¿no? Luego tiene
Pero digamos que el concepto así genérico es que cada contenedor es independiente. ¿Por qué decimos que es portable? Pues porque funciona sobre cualquier sistema operativo. O sea, nosotros una vez que tengamos una máquina con Ubuntu, con Debian o con cualquier distribución, se instala el Docker Engine sobre el sistema operativo y ya sabemos que cualquier imagen de Docker va a poder correr en esa máquina, independientemente de la distribución que haya por debajo y del hardware que haya por debajo. ¿Y por qué decimos que es inmutable? Porque el proceso de generación de una imagen, la ventaja que tiene, digamos, sobre un repositorio de código es que la generación de una imagen incluye el código fuente, bueno, no tendría por qué, pero bueno, incluye el código fuente y todas las dependencias, tanto del sistema operativo como del lenguaje de programación que estamos utilizando, van ya incluidas en la imagen. Entonces, una vez que queremos ejecutar esta imagen en una máquina, lo único que hace Docker es arrancar un proceso utilizando esa imagen, pero no tiene que hacer ninguna descarga de dependencias ni ninguna instalación adicional. Con lo que conseguimos que el comportamiento de ese contenedor es exactamente el mismo en todas las máquinas y es exactamente el mismo en particular que cuando se pasaron las pruebas. Entonces sabemos que si tenemos una imagen validada en el registro que ha pasado todas las pruebas, a la hora de ejecutar en producción va a funcionar igual y no va a haber pues problemas como en enfoques tradicionales, como que una dependencia justo haya cambiado de versión y me fastidia la instalación en producción o lo que sea, ¿no? Las tres siguientes transparencias es un poco para visualizar estos conceptos. Esto sería una manera visual de ver por qué Docker es ligero. Esto sería el enfoque tradicional de máquinas virtuales, donde tenemos la infraestructura, el servidor, el sistema operativo. Sobre el sistema operativo normalmente va el hypervisor, que es el que se encarga de gestionar las máquinas virtuales. Y vemos que cada máquina virtual lleva un sistema operativo completo. Esto es, pues si trabajáis con Amazon o con cualquier otro proveedor de servicios en la nube, pues cuando lanzas una máquina en Amazon, lo que tú tienes en Amazon es esto y Amazon está gestionando todo esto por debajo, en toda su infraestructura. ¿Cuál es la diferencia con Docker? Pues que no necesita ni el hypervisor ni necesita el sistema operativo para cada contenedor. Directamente sobre la máquina instalamos el sistema operativo, sobre el sistema operativo va el engine de Docker y ya cada contenedor lleva el código fuente y sus librerías, pero no duplica el sistema operativo, que es muy pesado en recursos. Esto que ponemos aquí, la mayoría de las veces va aquí, porque nosotros podemos levantar una máquina en Amazon y en esa máquina instalar el engine y esto, ¿vale? O sea, no tenemos por qué estar trabajando sobre infraestructura, o sea, sobre hardware directamente para instalar el Docker Engine, ¿no? Se podría, y es un poco la línea que yo creo que va a seguir Docker en el futuro, pero o sea, normalmente cuando tú lanzas una máquina, es una máquina en Amazon o donde sea que ya te está dando esa abstracción, ¿no? ¿Qué iba a decir aquí? Unas cosas. Ah, sí. Que bueno, al funcionar de esta manera, lo que conseguimos es que podamos lanzar muchos más contenedores a una máquina de lo que vendrían a ser máquinas virtuales. O sea, el ejemplo más común es en desarrollo. Si tú en desarrollo estás utilizando VirtualBox para instalar alguno de tus componentes, por ejemplo, en una base de datos, y te levantas un VirtualBox para tener la base de datos ahí corriendo, en lugar de instalarla directamente en el ordenador, pues digamos que VirtualBox en local, en un ordenador normal, pues puedes tener 3, 4, 5, no muchas más, ¿no? Con contenedores en una máquina normal estamos hablando de 100, 200, 300 contenedores sin ningún problema, ¿vale? Entonces eso para entornos de desarrollo es muy importante. Lo que os decía de que Docker es portable, pues es un poco lo que hemos dicho antes. Todo el ciclo de desarrollo del software, digamos que termina en la creación de una imagen en el registro de Docker. Aquí tendríamos tanto el desarrollo, pruebas locales, pruebas de integración, y una vez que o sea, una vez que nuestro commit o nuestro release ha sido validada, digamos que se genera la versión de la imagen en el registro. Y aquí pasa la segunda parte, que es ejecutar en producción.
Como es portable, la ventaja es que nos da igual que el desarrollo haya sido en un Mac o haya sido en un Ubuntu o haya sido en un Debian. Una vez que tenemos una imagen validada, nos da igual también el hardware y los sistemas operativos que hay en producción, esa imagen va a funcionar igual. Esto pues soluciona muchísimos problemas. Yo en la primera empresa que estuve trabajando, que todavía no usábamos Docker, pues claro, pasaba eso, que desarrollábamos en Mac y luego en producción era Ubuntu y muchas de las librerías pues no siempre funcionaban igual. Y a lo mejor son cosas que no aparecían en la fase de testeo y luego en producción petaba todo y pues era un problema. Y es inmutable. Como os he dicho antes, es inmutable porque la generación de una imagen de Docker incluye todas las librerías, y tanto del lenguaje de programación como las dependencias del sistema operativo. Una imagen de Docker básicamente es un sistema de ficheros. Tiene un poco más de metainformación, como qué puertos va a exponer o variables de entorno, o esto de aquí que es el comando que inicializa la imagen, pero así a grandes rasgos se puede ver una imagen de Docker como un sistema de ficheros. Entonces, ¿cómo se genera una imagen de Docker? Pues se genera a través de un Dockerfile que tiene esta pinta. Es una serie de instrucciones, ¿vale? Donde en particular vamos a hablar de estas tres, de front, de add y de run. El front es para heredar de una imagen que ya esté creada. Entonces, en el Docker Hub, que es el registro público de Docker, hay muchas imágenes oficiales ya creadas y con soporte. En concreto, hay una imagen oficial para Python. La instrucción add lo que hace es añadir un fichero del directorio actual de nuestra máquina en el sistema de ficheros de la imagen de Docker, ¿vale? Y el comando run, que ejecuta el comando dentro de la imagen, es decir, en el sistema de ficheros de la imagen. Entonces, ¿qué vemos? Que cada una de estas instrucciones, exceptuando estas que os digo que es para generar metainformación, lo que van a hacer es que en cada instrucción estamos modificando el sistema de ficheros de la imagen, ya sea añadiendo ficheros, modificándolos, borrándolos o lo que sea. Entonces, el funcionamiento de una imagen de Docker otra vez es muy parecido al funcionamiento de Git. Cada una de estas instrucciones lo que genera es una capa nueva, que vendría a ser un commit de Git, ¿vale? Entonces, ¿qué es esta capa? Pues es el diferencial entre los ficheros que había antes de la ejecución de esa instrucción y los ficheros que hay después de la ejecución de esa instrucción, ¿vale? Entonces, en este caso, la primera capa es el sistema de ficheros de Python 2.7, ¿vale? Cuando hacemos esto, lo que estamos añadiendo es añadir en ese path ese fichero. Y esa capa solamente tiene ese fichero. Y cuando se suba al repositorio, pues igual que en Git, se va a meter en capas sucesivas, de tal manera que lo que necesitamos para almacenar una imagen es mucho más pequeño, porque solo estamos guardando diferenciales, y se optimiza muchísimo también el proceso de publicar una imagen en el registro y descargártela, porque publicarla solo vas a publicar las nuevas capas que hayas añadido, y para descargártela igual, solamente te descargas las capas que no tenías en la última versión de la imagen. Entonces, ese concepto, ya os digo, funciona muy parecido a Git, y es una de las cosas que ha hecho que Docker haya tenido tanto éxito. Dentro del Dockerfile hay un montón de cosas, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, pero Docker trata de cachear la ejecución del Dockerfile para optimizarlo. Por ejemplo, en este caso que estamos instalando todas las dependencias de Python que utiliza esta aplicación, pues la primera ejecución las ejecutaría, pero la segunda ejecución, o sea, el segundo build de la imagen, cuando hayamos hecho algún otro cambio, si esto no ha cambiado, pues no lo recomputa, directamente reutiliza las capas que ya tenía del build anterior. Entonces, un poco el concepto de cómo funciona Docker es que una vez que tenemos esa imagen, que es mi sistema de ficheros que resulta de la instalación de todas mis dependencias, que tendrán userlib las librerías que sean, ¿no? Pues cuando arranca el contenedor, utilizando lo que hemos dicho antes de cgroups y namespaces, lo que hace es que el sistema de ficheros root de ese proceso va a ser la imagen.
Entonces, por eso da la impresión de que está ejecutando en un sistema operativo distinto y totalmente aislado del resto. Igual que hace con el sistema de ficheros, lo hace con el networking y con otras muchas cosas más, ¿no? Pero digamos que lo principal es el sistema de ficheros. Casos de uso de Docker. Pues bueno, estas cosas que hemos dicho de que es portable, inmutable y ligero, aplican a 3 casos de uso principales, que son desarrollo de software, la integración continua y el despliegue en producción. ¿Cómo funciona que sea portable e inmutable en desarrollo? Pues hoy en día, que se utilizan mucho las arquitecturas de microservicios, podemos tener que en una aplicación, o sea, nosotros por ejemplo en Toutun nuestra aplicación utiliza unos 20 componentes, y nosotros lo que hacemos es correr los 20 componentes en local, cada uno en su container. La instalación de estos sin Docker pues sería ir componente a componente instalándolo, que luego aparte dependería la instalación de si la máquina es un Mac o si es un Ubuntu o lo que sea, y sería una auténtica pesadilla. Pero con Docker pues nosotros tenemos una máquina con un VirtualBox con el Docker Engine corriendo, y lo que hacemos es levantar todas las dependencias, o sea, todos los componentes en containers, y funcionan todos igual y no, o sea, no hay problemas de que a un desarrollador le funcione de una manera y al otro se le haya caído, siempre funciona igual. Y si por lo que sea se peta todo, te cargas el VirtualBox, creas uno nuevo y lo vuelves a lanzar. Y tarda muy poco. ¿Cómo afecta el que sea portable e inmutable a la integración continua? Pues un poco lo mismo, ¿no? Es igual que a producción, es que el funcionamiento del contenedor va a ser igual en todos los entornos del ciclo de desarrollo del software. El hecho de que sea ligero, a nivel de desarrollo, lo que nos aporta es, pues lo que hemos dicho antes, que puedo lanzar un montón de contenedores y me sigue funcionando en local, no me va a consumir demasiados recursos. En integración continua, ¿cómo funciona? Pues tradicionalmente, para hacer, por ejemplo, pruebas de integración, pues lo que haríamos sería levantar varias máquinas, una para cada uno de nuestros componentes, y instalar cada uno de los componentes en estas máquinas y lanzar las pruebas de integración. Esto con Docker se puede hacer de una manera mucho más sencilla, que es, yo en mi máquina donde estoy haciendo los tests, levanto un contenedor para cada uno de mis componentes, que como es ligero no me va a petar la máquina, y aunque están todos corriendo en la misma máquina, desde el punto de vista del testeo y desde el punto de vista de la arquitectura de los componentes es muy parecido a que estuvieran en máquinas distintas, porque cada uno de ellos es un proceso independiente. Entonces yo puedo ejecutar mis pruebas de integración todas en la misma máquina y es súper flexible y es prácticamente igual de potente. O sea, el otro día, por ejemplo, que hacíamos un meetup de Docker en Madrid, vinieron de Movistar Televisión y ellos decían que todas sus pruebas de integración las corrían así, en una sola máquina con todos los contenedores. Y nosotros en Toutun también funcionamos así, o sea que no pierde calidad el testeo por estar corriendo todo en la misma máquina. Y el hecho de cómo afecta que sea ligero en producción es pues un poco lo mismo, que puedo ejecutar varios contenedores en producción, y como son en la misma máquina y como son procesos aislados, pues no voy a tener sorpresas. Un ejemplo de esto es, nosotros tenemos en nuestra arquitectura dos componentes, ¿vale? Que es tenemos un registro de Docker y tenemos una API pública para Toutun, ¿no? Entonces el componente del registro llama a la API pública para la autenticación del usuario. Cuando va a subir una nueva imagen a nuestro registro, autentica frente a la API pública. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues en todas las máquinas donde tenemos un registro corriendo, le metemos un contenedor con la API pública en la misma máquina, de tal manera que el registro se comunica con esa API pública, que no está accesible desde el exterior, ¿no? Luego tenemos máquinas solo para correr la API pública. Con eso que conseguimos, pues que si nos hicieran un ataque de denegación de servicio a la API pública, todos los registros seguirían funcionando porque no están hablando con la API pública. Y la configuración de eso con Docker es sencillísimo, simplemente en el proceso de levantar un registro en una máquina, le añadimos una línea más para ejecutar el container de la API pública. ¿Vale? Vale.
Aquí quería hablar un poco de que, bueno, pues gracias a estas cosas que estamos viendo, pues la utilización de Docker está creciendo exponencialmente. Como vamos un poquillo más de tiempo, no voy a entrar mucho en detalle, pero aquí hay cosas como esto de aquí, porque ahora hasta ahora hemos estado hablando de máquinas de Docker un poco aisladas. Esto de aquí es visualizar un conjunto de máquinas de Docker como si fuera un clúster, y ahí tenemos pues, Docker Swarm, que es lo que está desarrollando Docker, pero también está Kubernetes y Mesos, que tienen muchísima aceptación a día de hoy. Por ejemplo, pues todas las herramientas comunes de gestión de entornos de producción, como puede ser de monitoring, como New Relic, Datadog o Sigdig, pues todas se están adaptando a funcionar con Docker. Es decir, que en la comunidad, digamos que la gente ha aceptado ya que la manera de desarrollar software es con contenedores, que no tiene por qué ser Docker, porque hay otras empresas haciendo contenedores, pero el uso de contenedores sí que está bastante aceptado. Todos los grandes proveedores de servicios en la nube, como sean Amazon, Google, IBM, Microsoft, todos dan soporte para Docker y todos están lanzando servicios orientados solo para Docker. E incluso están apareciendo sistemas operativos, bueno, llevan ya un tiempo, sistemas operativos que lo único que hacen es dar el mínimo soporte para instalar el engine de Docker, de tal manera que cualquier cosa que se tuviera que instalar en estos sistemas operativos tendría que ser como un contenedor. Bueno, el sistema operativo lo único que aporta es eso, lo mínimo para crear contenedores. Bueno, con todo esto, a los que no conocíais Docker o a los que ya lo conocíais y habéis intentado utilizarlo en vuestras empresas, pues no es fácil cambiar la manera en la que se desarrolla el software, ¿no? Entonces, yo digo que para empezar a utilizar Docker, pues hay dos enfoques. Un enfoque horizontal, que es que no hay que mover todo a Docker de golpe, o sea, tú puedes tener muchas aplicaciones corriendo como las tienes hasta ahora y empezar a dockerizar una de ellas, ya sea un pequeño componente que tienes que desarrollar, pero no hay por qué dockerizar todo, y aparte tampoco es una buena práctica, porque por ejemplo las bases de datos no hace mucho sentido meterlas en Docker porque son aplicaciones que se modifican muy poquito, y la ventaja de Docker es que todo lo que es desarrollar software, generar una imagen, actualizar producción, se facilita muchísimo, pero en una base de datos que a lo mejor la versión la cambio con suerte una vez al año, pues no tengo mucho valor no hay mucho valor en dockerizarla, ¿no? Y luego tendríamos que, aparte de la adopción horizontal, está la adopción vertical. Yo puedo utilizar Docker solo para mi entorno de desarrollo y seguir teniendo mi continuous integration y mi producción como lo tengo hasta ahora, pero mi desarrollo me facilita mucho que mis desarrolladores trabajen más rápido. Puedo a partir de ahí pasar a usar Docker en mi entorno de pruebas y finalmente pues puedo pasar a utilizarlo en producción, pero no hay que entrar a las tres cosas de golpe, sino que puede ser poco a poco, ¿no? Y bueno, ahora os quería hacer una demo de cómo utilizar Docker para hacer una plataforma de hosting ya de... Ya me lo he visto. ¿Ah, ya va? Sí. Vale, estupendo. Para hacer una plataforma de hosting, ¿cómo era? Era... MLP Drupal Day. perdona, ¿cómo era? MLP de Murcia Land Party. Murcia Land Party, Drupal. Vale, bueno, pues lo que os decía, una demo de cómo montar una plataforma de hosting, en este caso para Drupal, donde tendríamos una máquina, bueno, varias, pero vamos a imaginar una máquina súper gorda, donde queremos lanzar un Drupal para cada uno de los usuarios que se registre en nuestra plataforma, ¿vale? Entonces, aquí pone Apache porque es una imagen que he cogido de online, pero esto sería nuestro Drupal, ¿no? Todos corriendo en la misma máquina. Y lo que queremos es tener un proxy delante que, en función del dominio que está utilizando el usuario para acceder aquí, porque solo tenemos un puerto 80, o sea, solo podemos exponer un puerto 80 al público, en función del dominio que esté utilizando el usuario para acceder a mi puerto 80 público,
el proxy nos va a dirigir al Drupal del usuario en cuestión. Para explicar un poco eso, tengo que hablar un poquito de esto, que es cómo funciona la red de Docker. Esto sería una máquina, ¿no? El host, con su interfaz de red pública, ¿vale? ¿Cómo funciona Docker? Pues crea una interfaz de red virtual dentro de la máquina, donde cada contenedor que esté corriendo tiene una IP privada dentro de esta interfaz, ¿vale? Entonces, como cada uno tiene una IP distinta, no hay colisión de puertos. Si todos estos fueran Drupal exponiendo el puerto 80, pues estarían exponiendo el puerto 80 aquí, pero como son IPs distintas no hay conflicto. El conflicto aparece cuando queremos que este contenedor exponga el puerto en la interfaz de la máquina, ¿vale? Que es una opción, al ejecutar el contenedor lo puedes hacer que te lo exponga en la máquina. Entonces, el problema que tenemos es ese, que queremos todos los contenedores corriendo en la misma máquina compartiendo el puerto 80, ¿vale? Entonces vamos a ver si va la máquina, o sea, la red. Vale. ¿Así se ve bien? Sí. Vale. Bueno, esto es la interfaz de Tutun, que ya os digo, es una plataforma para... Es una plataforma para ejecutar contenedores en la nube, ¿vale? Bueno, hay varias pestañas, no voy a entrar tampoco a explicar todo, pero bueno, una de las pestañas son lo que serían los nodos, que son los servidores que tengo yo en producción, ¿vale? En este caso, para la demo, pues he creado una máquina Medium en Amazon, ¿vale? Esta máquina ahora mismo está vacía, no tiene nada dentro. Bueno, pues vamos a intentar montar esto, ¿no? Un proxy que nos balancee entre dos contenedores de Drupal. Primera ventaja de Docker. Yo me voy aquí a servicios, que es donde crearía los contenedores en los nodos que tengo registrados aquí. Y yo tengo que confesar que hasta ayer que estaba preparando la charla nunca había instalado Docker, o sea, Drupal, ¿vale? Y digo, a ver, ¿qué problema me da esto? Pues bueno, yo me voy a mi registro de Docker Hub, busco la imagen oficial de Drupal, selecciono, le voy a poner aquí un nombre más bonito, el Drupal para Pepe, y lo único que tengo que decir es que el puerto 80 del contenedor, ¿vale?, me lo publique en el host, vamos a poner por ejemplo en el 8080, ¿vale? Y una cosita más, que es que le voy a añadir un volumen. Ahora explico esto que es. Un volumen es porque cada vez que te cargas un contenedor y vuelves a crear uno, toda la información que hay en el contenedor se elimina, ¿vale? Entonces un volumen es para poder tener datos persistentes entre contenedores, de tal manera que si yo tengo que actualizar la versión de Drupal, me voy a cargar este contenedor, voy a crear otro, pero va a reusar el mismo volumen, entonces toda la instalación que tenga antes la sigo manteniendo. Entonces, como Drupal guarda todo ahí, pues le meto un volumen ahí, ¿vale? Y nada, le doy a deployar. ¿Vale? Y bueno, aquí hay distintas pestañas para ver los logs del contenedor, las estadísticas y todo esto. Uno de ellos te dice cómo está yendo la ejecución, ahora mismo está haciendo el pooling de la imagen de Drupal, ¿vale? Aquí te dice el número de contenedores porque lo podría escalar en un momento dado, ¿no? Y bueno, esto debería de tardar lo que tarde la máquina en descargar la imagen en el servidor, que debería ser poquito. Está descargando todas las capas de la imagen de Drupal, ¿vale? Vale, ya está corriendo.
bueno, ya tenemos nuestro contenedor corriendo en la máquina, ¿no? Aquí tenemos una pestaña que son los endpoints de mi servicio. En este caso, como he publicado el puerto 80 al 80, pues bueno, nos ha creado aquí un dominio dentro de tutun.io con el 8080 donde yo puedo acceder directamente a Drupal. Y efectivamente tengo la última versión de Drupal corriendo, ¿vale? Vamos a hacer un poco la parte de la instalación para que podamos tener todo Drupal y diferenciar entre uno y otro. Vamos a hacer SQL Little porque no vamos a configurar la base de datos ni nada. Este es el de Pepe, ¿vale? Y se va a poner ahí instalar dependencias. Mientras que esto va instalando, que bueno, va bastante rápido, o sea que podemos esperar. Aquí te pide más configuración. Esto, bueno, imagino que todos vosotros estéis más que acostumbrados a esta parte. No creo que sea la primera vez que la veis. Bueno, tengo ahí mi Drupal Pepe, que bueno, no me ha cargado bien el pero tengo mi Drupal para Pepe y que Pepe podría entrar aquí y hacer lo que fuera, ¿no? Entonces me voy aquí y todo esto lo estamos haciendo con Tutun, pero en realidad yo mi cliente de Docker ejecutando comandos de Docker directamente. Esto es simplemente una interfaz de usuario. Entonces, me puedo ir aquí y hacer lo mismo, ¿no? Crear en la misma máquina otro contenedor de Drupal. Este va a ser el Drupal para Juan. No lo puedo publicar en el mismo. El otro era 8080, creo, ¿no? 8080. 8081. Le digo que tal, y lo mismo que antes, le genero un volumen porque como lo vamos a estar haciendo a Crates para que no me pierda la configuración. Ya está ahí y tal, y le doy. Ahora, como van los dos a la misma máquina y el primero ya me había descargado la imagen de Drupal, pues esta tarda mucho menos porque ha reutilizado la misma imagen, ¿vale? Me voy aquí y hago lo mismo que antes. Inglés. Estoy usando inglés porque como han explicado en la anterior, si lo cambias a español todo el proceso tarda más porque carga todas las traducciones y lo dejo en inglés que va más rápido. Vale, guardamos aquí. Vale, pues ya tengo mis dos Drupal corriendo en la misma máquina. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que lo que queremos evitar es esto. No queremos darle al usuario un dominio que tenga que accederlo utilizando un puerto, ¿vale? Entonces, para solucionar eso lo que hacemos es, en la máquina, vamos a lanzar un proxy y aquí vamos a utilizar un HAProxy que en este caso es una imagen que mantenemos desde Tutun y lo que hace es detectar directamente, o sea, puedo utilizar la API de Tutun para detectar cambios en los contenedores, entonces se reconfigura automáticamente, ¿vale? Que si no, pues se podría hacer directamente en la imagen, ¿no? Entonces, voy a lanzar el proxy. Este sí que lo voy a publicar en el puerto 80, porque quiero que se acceda en el puerto 80. Le voy a decir, esto de aquí es para que tenga acceso a la API de Tutun, que es lo que os acabo de explicar, es como un rol de Amazon para poder acceder a la API. Y le digo que tiene un link a los contenedores de Pepe y de Juan, ¿vale? ¿Vale? Y lo lanzo.
En este momento, ¿qué tendría? Pues tendría un proxy que me va a estar balanceando entre los dos Drupal, pero en el que no tengo control ninguno, porque va a hacer un round robin entre los dos Drupal y no va a haber manera de asignar al usuario uno, o sea, un usuario uno y al otro el otro. Para solucionar eso, se suele utilizar lo que es el virtual host, que es en función del dominio que hace la petición, el proxy puede enrutar a un sitio o a otro, ¿vale? Entonces, aquí en un escenario real tendríamos un dominio en particular para el Drupal que queremos ofrecer a Juan y otro dominio para el que queremos ofrecer a Pepe, ¿no? Al otro usuario. Como no he podido configurar esos dominios, vamos a utilizar dos dominios que que ofrece por defecto Tutun. Uno es un dominio para el nodo, ¿vale? Que si voy aquí y hago un lookup de este dominio, me da la IP del nodo, ¿vale? Que es esta de aquí. Y voy a utilizar también, como para cada servicio se crea también un dominio, este proxy le hemos creado aquí un dominio, ¿vale? Que, como veremos, resuelve a la misma IP. ¿Por qué no me está dando la misma? Me debería estar dando la misma. No sé si va a tirar ahora. Bueno, termino lo que os quería decir y si tira bien y si no, pues era simplemente para mostrarlo. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues tenemos que configurar el virtual host, como os he dicho, para que en función del dominio tire uno o tire al otro. La manera de hacer eso, en la imagen del proxy que ofrece Tutun, es definiendo una variable de entorno, ¿vale? Entonces yo al servicio de Juan le puedo decir que me haga un virtual host y le digo que todo lo que llegue, si os habéis dado cuenta, los dominios son hproxy no sé qué y el otro es node no sé qué. Pues todo lo que tenga la palabra node me lo va a mandar a este servicio, ¿vale? Y ahora que he hecho cambios en la configuración, que estos cambios en este caso son en la configuración del contenedor, pero podrían ser en la misma imagen, pues para actualizar la versión de este contenedor lo único que tengo que hacer es darle al redeploy, que me va a destruir la versión anterior, me va a crear una nueva, pero me va a reutilizar el volumen del contenedor anterior, ¿vale? Me termina el anterior y me crea uno. Hacemos lo mismo para el otro. Todo lo que lleve proxy que me lo mande a este. ¿Vale? Y ahora, si la resolución de los DNS funciona, que no sé si va a ir, ¿vale? Este tendría que redirigir a uno de los dos, ¿vale? Vamos a ver, si le doy aquí, me está redirigiendo al de Juan, ¿vale? Y el otro, el del proxy, me debería de redirigir al otro. Y este no tira porque está fallando la resolución de este DNS, no sé por qué, debería estar dando la otra IP. Pero bueno, si estuviera funcionando la resolución, aquí me estaría levantando el de PP. Entonces,
Entonces, nada, eso. Quería mostrar cómo, cómo de fácil es instalar Drupal utilizando contenedores y cómo utilizar un proxy para poder redireccionar a distintos contenedores que comparten el mismo puerto, ¿vale? Y yo creo que eso era todo lo que os quería decir. Así que nada, muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta. Hay por ahí tutoriales para hacer una primera start de instalación. ¿Para Docker dices? Sí, o sea, para decir, bueno, pues ¿cómo empiezo? Sí, a ver, la página oficial de Docker tiene mucha documentación y luego están empezando a ver algunos libros para Docker. Hay uno que se llama The Docker Book, creo que es una versión online por PDF que vale, no sé si son 5 euros o algo así. Y está muy bien, la verdad, te explica desde el principio todo el proceso y como tiene un montón de ejercicios prácticos, según vas leyéndolo le vas pillando el punto. Y luego, bueno, si pones Docker Tutorial te van a salir 200.000. Una de las cosas que hace muy poco fue la DockerCon en Barcelona, hace 2 o 3 semanas. Y una de las cosas que sacaban eran gráficas de cuántas aplicaciones hay dockerizadas en GitHub, que eso lo miran viendo que tienen un fichero Dockerfile. Y bueno, el crecimiento era exponencial, pero sacaron otra que era muy curiosa, que era el número de ofertas en LinkedIn que piden Docker, y también era exponencial. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias.